Que suene el himno porque ya está de regreso la UEFA Champions League, al menos con su fase de grupos, y ya empezando desde este momento seguramente ya tenemos colocados a nuestros favoritos. No vamos a platicar de esto, este segmento, pero sí en cuanto a qué esperamos ya apenas de esta primera jornada con Barak Feo, Richard Méndez y Ricardo Puig. Richard, arranco contigo porque sabemos que muchos estaremos muy al pendiente de lo que pueda pasar entre el Bayern Múnich y el Manchester United. El Bayern Múnich con esta estadística, nada más, porque lleva 34 partidos sin perder en fase de grupos. Su última derrota fue en el 2017 cuando perdió por goleada 3-0 frente al PSG, pero parece que son invencibles. ¿Qué tanto crees que llegarán a los 35 partidos sin perder frente a un Manchester United que sabemos que últimamente ha batallado en la Premier? Justamente, Chris, por eso que acabas de mencionar, lo veo muy probable por el mal momento que está atravesando el equipo de Ten Hag, donde incluso se ha armado un debate en Inglaterra si tenía razón o no con los cambios que hizo hace un par de temporadas y hoy en día encuentras un Manchester United que está sin rumbo, que es predecible y que ha estado muy mal en la liga y que además de eso, pues le toca enfrentarse con uno de los feos. Sí, en otras oportunidades hemos dicho que Real Madrid es uno de los equipos importantes en la Champions, pues el Bayern Múnich también, quizá no a la misma altura del Real Madrid, pero es abrumadora esa estadística que ya mencionabas. Un equipo que además el Bayern, ahora con la adición de alguien como Harry Kane, que ha llegado con el pie derecho en el equipo, o mejor dicho, con la frente derecha, porque el potencial goleador también en los remates aéreos le sigue sirviendo al club bávaro. Pareciera ser que el Bayern, pues hoy, no tiene necesidad de estar tapando goteras en el techo, todo lo contrario. Le sobra en cuanto a su plantilla, cómo llegar, cómo dominar, cómo aplicar la presión alta, cómo empezar a tratar de sacar los espacios que dejan muchísimas veces expuestos al arco de Onana. Y hoy en un Manchester United que tiene muchísima dificultad, a veces incluso saliendo con la jugada construida desde el fondo. Pareciera ser que hoy el Manchester United tiene los ingredientes ideales para enfrentarse a un Bayern Múnich que necesita comenzar con una victoria en casa en esta Liga de Campeones de Europa. Así que yo veo, Chris, muy probable, y te lo digo con mayúscula el muy, la victoria del Bayern Múnich en este arranque de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. No sé si Barak y Ricardo estarán conmigo, pero yo lo veo muy superior. A ver, Barak. Yo le quitaría uno o dos de tus muy, pero sí me parece muy favorito. Pero lo dejarías en mayúscula también, ¿no? Sí, pero no en negritas, lo dejaría con mayúsculas a secas. Porque el Manchester United tiene sus ratitos. No lo vimos contra el Brighton, que es lo último que hemos visto de Manchester United, realmente, pero inclusive, mientras pienso en voz alta, los primeros minutos del Manchester United contra el Brighton fueron buenos. El tema es que son minutos dentro de los partidos y que ya lleva mucho tiempo Erik ten Hag para exigirle algo más. Ha habido mucha inversión en el Manchester United de Ten Hag y de todos los que le precedieron y no puede seguir viviendo un equipo de este tamaño de 20 o de 25 minutitos que ya es ganancia, sí, respecto a otras versiones del Manchester United que ni siquiera se metían a la Champions League, pero que hablar del Bayern Múnich, sobre todo en fase de grupos, antes de que se enfrente a un gigante de su tamaño, es otra historia. Y el Manchester United, que históricamente sí le correspondería ver a los ojos al Bayern Múnich, la realidad es que desde que se fue Sir Alex Ferguson, el Bayern Múnich no ha dejado de serlo, a veces mejor, a veces peor, pero ha mantenido la excelencia y el Manchester United está tratando tímidamente de volver a ella, pero tiene muchos problemas de vestidor, no sale de uno y entra en otro, que si no es lo de Anthony, entonces ahora es lo de Sancho, y al final eso también va mermando en las posibilidades que tiene de desequilibrio. Todo queda en Marcus Rashford, que no está al nivel extraordinario en el que estuvo la temporada pasada o en algunos meses de la temporada pasada, sigue siendo el más destacado en el frente de ataque, pero sí es un Manchester United muy inferior a un Bayern Múnich que también tiene mucho que mejorar. El equipo de Thomas Tuchel en la Bundesliga nunca se enfrenta a retos demasiado importantes, sí que lo tuvo en contra del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso el viernes y sí que se fue con una victoria, pero viéndose mal en muchos momentos del partido, sobre todo en el primer tiempo, pero es un equipo más hecho, es un equipo que no solamente lo de Harry Kane, que ya menciona Richard, sino lo de Kim Min-jae en defensa era lo que necesitaba para dominar sus partidos. Es una defensa que defiende atacando, presionando, mordiendo, y eso le ayuda al equipo.
pero también lo hace frágil, porque es un equipo que concede y al que puedes liquidar al contragolpe con cierta facilidad desde tiempos de Hansi Flick y de Nagelsmann, y eso continúa ahora con Thomas Tuchel, que se supone que llegó a remediarlo y no lo ha hecho del todo, y que no tiene portero. No tiene portero, ahí está Ulreich haciendo lo que se puede, pero no es un portero Champions League y también tiene sus dudas. Por eso digo, estoy de acuerdo con el pero no con el muy favorito. Es mi favorito. Sí, difícil no tener a un portero de Champions League cuando sabemos que es un equipo también con mentalidad meramente de Champions League. Lo han mostrado prácticamente durante los últimos años. También es difícil recordar cuando no hemos visto a un Bayern Múnich al menos como uno de los candidatos a llevarse el título. Ricardo, aunque para el Manchester United también puede ser de esos partidos en donde sea la oportunidad de sentir que al menos sea un punto de inflexión, pero ¿qué tan difícil ves que puedan cumplir con esto frente a un equipo como el Bayern? No le ayuda el contexto, ¿no? De nuevo, saludos para todos. No le ayuda el contexto en el que le llega el partido, porque no solo es que se haya visto superado y cómo se vio superado por el Brighton, sino todo lo que se termina generando después, lo que ya trasciende y publica la prensa inglesa, ¿no? Enfrentamientos entre futbolistas en el vestidor, Bruno Fernández y Scott McTominay, lo de Lisandro y el propio Victor Lindelof. No es nuevo tampoco esto en el Manchester United, un equipo que todavía está viendo cómo va a lidiar con el asunto Anthony, que venía de liberarse y de salir del tema de Mason Greenwood, y en fin, y así vamos sumándole escándalos chiquitos, más grandes, no hace mucho, o sea, pareciera que fue hace muchísimo lo de Cristiano, pero a Cristiano lo tuvo que echar Ten Hag apenas la temporada pasada, ¿no? Es un equipo que internamente ha estado constantemente alborotado, sacudido, que cuando parece que Ten Hag le toma el pulso y lo va a hacer ir por un camino, porque a mí me parece que es un equipo que tiene condiciones para jugar bien. Creo que jugó muy bien una temporada importante del torneo pasado, cuando arrancaba o se reanudaba la competición, sobre todo europea, que juega aquel playoff con el Barcelona y tal. Yo veía al Manchester United como uno de los equipos más en forma probablemente de Europa, candidato a ir por esa Europa League, y como creían en el propio Old Trafford, dispuestos a descontarle los puntos que hacía falta descontar al Arsenal y al Manchester City para pelear la Premier. Incluso, ¿se acuerdan? Trasciende aquella supuesta solicitud que le habrían hecho los dueños a Ten Hag de olvidarse de Europa y de ir por la Premier porque sentían que podían realmente competir el título. Era un equipo muy bien, en muy buena forma, y de repente terminó pasando lo que pasó, cierra muy mal la temporada, la abre muy mal ahora otra vez, y entonces termina siendo un equipo muy de bandazos, creo, este Manchester United, contra uno mucho más regular, mucho más serio también, de la metodología, la formación, la ideología alemana, pues no deja mucho espacio a que el equipo se pueda desviar, y mira que ha tenido sus asegúnes, ¿no? Recientemente, y sus cambios de técnico y todo lo que pasó con Nagelsmann, y un Tuchel que no terminó tampoco por encontrarle mucho el pulso al equipo, pero sí mucho más encaminado, mucho más encauzado, con objetivos mucho más claros, y argumentos igualmente futbolísticos. Basta ver el partido del viernes para ver lo que tiene el Bayern que no pone, ¿no? Musiala no es titular, el otro día en un partido como el del Bayern Leverkusen, Marraoui no juega y es un futbolista que igualmente podría aspirar a ser titular en la mayoría de los grandes clubes europeos al día de hoy. De medio campo para adelante, pues suma lo de Harry Kane a la experiencia de Müller, a lo que te da Gnabry, a lo que te da Sané, en fin, creo que es un equipo muy completo. Goretzka y Kimmich pues, son probablemente de lo mejor que te puedes todavía encontrar a día de hoy en esa zona del medio campo. Muchas más armas para el Bayern Múnich para debutar con triunfo. Sí, y muchos argumentos del por qué deberíamos de ver este partido. Sé que no hace falta convencernos por todos los elementos también que nos acaban de mencionar. Va a ser un partido que, bueno, pinta para ser muy entretenido, pero les quiero preguntar también de otros enfrentamientos que vamos a ver para arrancar esta fase de grupos de la UEFA Champions League. Barak, ¿algún otro que realmente te llame la atención, que vas a decir, aparte de este Bayern Múnich Manchester United, no me voy a perder? ¿Qué partido? Pues Real Sociedad contra Inter de Milán tiene lo suyo. El Newcastle-Milan, que se jugó en la primera, ¿no? en la primera tanda del martes, a mí era de lo que más me interesaba, ¿no? Ese grupo en general, todas las combinaciones, ¿no? Porque aunque ninguno de los cuatro es favorito a priori para meterse quizás ni siquiera a semifinales, sí me parece que es un grupo entre el Paris Saint-Germain, el Dortmund, el Milan y el Newcastle, que todas las combinaciones van a ser uno de los partidos destacados de la jornada. Pero jugado lo del martes,
pues quizás sí ver calibrar el nivel del Inter después de la goleada sobre el Milan en Anoeta, un equipo que viene a defender el subcampeonato de la Champions pasada. Creo que es el más atractivo. Richard, ¿qué piensas? Sin duda alguna, es el partido más atractivo. Además que siempre te va a traer el morbo de ver un equipo de la Liga contra un equipo de la Serie A de Italia. Creo que la Real Sociedad, más allá de que hizo un buen partido el fin de semana en el Bernabéu, tenía los pies en el Bernabéu y la cabeza más puesta en el partido que va a tener este miércoles contra el Inter, que vaya que ha dado una gran demostración frente al Milan también el fin de semana. Hay otro partido que me llama mucho la atención porque, a ver, yo entiendo que hay una diferencia brutal de un equipo sobre otro, pero seguramente vamos a ver un partido bastante abierto, asumiendo muchos riesgos uno y otro, y es ese Arsenal-PSV Eindhoven. A mí me gusta por la propuesta futbolística del PSV. Creo que podemos darnos el lujo de ver un partido muy entretenido. Creo igualmente que el Arsenal, el equipo de Arteta, es muy superior a los neerlandeses, pero sin duda alguna creo que va a ser un partido que tiene sus detallitos para hacerlo divertido. O sea, ese partido de fútbol que no te inclinas ni por uno ni por otro, pero que te provoca sentarte en el sofá de la manera más cómoda a ver un partido de fútbol abierto, de llegadas, de situaciones que te permitan pasarla bien. Creo que ese puede ser ese Arsenal-PSV. Sí, ese también me brincó cuando estaba viendo los partidos ahora de este primer día. También lo que puede ser la Real Sociedad, Ricardo, que sabemos que es histórico para ellos verlos en la UEFA Champions League. Sí, un equipo que la suele jugar, ¿no? Más o menos, lo de la Real Sociedad. Si hablamos de dos equipos que pretenden jugar bien la mayoría del tiempo, pues esos son dos, ¿no? El Arsenal y la Real Sociedad, por distintas razones. Ver si el Arsenal, me extraña, por cierto, que Barak no haya dicho del Arsenal, porque está con el Arsenal como si fuera, yo que sé, ¿no? Pues bueno. Ya renunció al Arsenal. Está bien, pero sí, ver si el Arsenal puede dar un primer golpe importante en la mesa, independientemente del tamaño de rival, de verdad hacernos creer que el Arsenal va a poder ser un protagonista en Europa esta temporada. La Real Sociedad por su intento de jugar bien ante un Inter que tratará de demostrarse candidato, y yo sumaría, para no repetir lo de Richard y lo de Barak, yo sumaría al Sevilla casi por morbo, ¿no? Sevilla presentándose en casa como campeón de Europa League, recibiendo a Lens, con el impulso anímico igualmente de Sergio Ramos. Ya lo vimos debutar el fin de semana en Liga. Sevilla ganó sus primeros puntos, ni siquiera su primer partido, ganó sus primeros puntos del campeonato. Le daría ahí también una oportunidad al Sevilla por lo que es Sevilla en Europa, más allá de que no lo haga en el torneo más importante, ¿no? Sí, se viene sin duda ese tema interesante, otras oportunidades acá para tener ese punto de inflexión, más que nada para poder arrancar en lo que es esta temporada, nueva temporada ahora de la UEFA Champions League de la mejor manera, en donde sabemos que a final de cuentas la fase de grupos acá también ha dado sus sorpresas en los últimos años. Así que por el momento pendientes más que nada de lo que va a ser ese enfrentamiento al Bayern Múnich frente al Manchester United, pero también como siempre nos entretiene tanto la UEFA Champions League.